Hola, soy Gabriel Pérez Ferrer y voy a explicar el problema de bombas del examen de julio de 2023 de la asignatura Hidráulica e Hidrología. El enunciado del problema nos dice que las curvas características de una bomba de velocidad variable girando a 1450 revoluciones por minuto son estas que vemos aquí. La altura es igual a 30 más 75 por el caudal menos 150 por el caudal al cuadrado y la ecuación del rendimiento, que es 3,2 por paréntesis, 1 menos el caudal, cierro paréntesis. La altura en metros con una de agua, el caudal en metros cúbicos por segundo y el rendimiento que es adimensional. Entonces, el problema se divide en dos apartados. El apartado A, que nos pide determinar el lugar geométrico en el diagrama HQ que puede cubrir la bomba si se permite disminuir su velocidad hasta un 30% y siempre que el rendimiento sea superior al 75%. Y el apartado B, que en caso de que el funcionamiento sea al máximo, calcular el coste de bombeo por unidad de volumen si la energía es igual a 0,4 euros por kilovatio hora. Entonces, bueno, vamos a empezar a resolver el apartado A. Para ello, aquí podemos observar el diagrama HQ, donde se muestran cuatro curvas, que esta de aquí es la curva de la bomba funcionando a 1450 revoluciones por minuto. Esta de aquí, la curva de la bomba funcionando al 70%, ya que nos dice que se reduce un 30%, es al 70%, de la velocidad de la anterior curva. Esta, que es la parábola de isosuficiencia que corta a ambas curvas, y esta otra que también las corta. Entonces, de la primera va a estar relacionado el punto 1 y el punto 3, y de la segunda va a estar relacionado el punto 2 y el punto 4, como podemos observar. Entonces, para empezar con los cálculos, eh, en primer lugar lo que tenemos que hacer es igualar la ecuación del rendimiento a 0,75, ya que nos dice que el rendimiento tiene que ser superior al 75%. Entonces, como esta ecuación es una ecuación de segundo grado, vamos a obtener dos valores de caudal, que son estos que vemos a continuación. Q1 0,375 metros cúbicos por segundo y Q2 0,625 metros cúbicos por segundo. Entonces, esos caudales los sustituimos en la curva de la bomba y obtenemos una altura igual a H1 37,03 metros y H2 18,28 metros. Y bueno, aquí también calculamos ya, que lo vamos a utilizar más adelante, pero bueno, calculamos ya que la nueva velocidad de giro, que es N1, que es la velocidad que tenemos de 1450 revoluciones por minuto por el 70%, o sea, por 0,7, y nos da un valor de 1015 revoluciones por minuto. Entonces, bueno, a continuación lo que vamos a hacer es calcular las nuevas alturas que van a estar en función del caudal e qué pasa por el punto 1 y por el punto 2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Dividiendo la altura que nos ha dado anteriormente, aquí arriba, del punto 1 partido por el caudal del punto 1, y con el punto 2 lo mismo. Entonces, en el punto 1 la altura es 37,03 partido de, aquí hay una rata, pone 0,735 y es 0,375, multiplicando por el caudal al cuadrado, es igual a 98,75 por el caudal al cuadrado. Y en la parábola de insuficiencia que pasa por el punto 2 es su altura, que era 18,283, partido de su caudal, que era 0,625. Y todo ello multiplicado por el caudal al cuadrado, dándonos un valor de 29,25 por el caudal al cuadrado. Entonces, la curva de la bomba
para la nueva velocidad la vamos a obtener mediante la siguiente operación, dividiendo el- la altura por el alfa, que es el 70% al cuadrado, y los caudales, donde sea al cuadrado, pues al cuadrado, y donde no, pues el 70% solo. Entonces obtenemos esta nueva fórmula de la curva de la bomba, que es la pequeña de las dos que había, que es h es igual a 14,7 más 52,5 por el caudal menos 150 por el caudal al cuadrado. Entonces, con esto que hemos calculado ya, vamos a poder obtener los puntos de intersección 3 y 4, ya que tenemos las nuevas h del punto 1 y del punto 2. Entonces, para el punto 3, bueno, y la nueva ecuación de la curva de la bomba, de la altura. Entonces, del punto 3 vamos a utilizar los datos del punto 1 y para el punto 2 los datos, o sea, el punto 4 los datos del punto 2, como hemos visto antes en el diagrama. Entonces, simplemente sustituimos las alturas que hemos obtenido en función del caudal y las sustituimos por la altura en la nueva ecuación de la altura de la curva de la bomba. Entonces, con esto vamos a poder obtener el nuevo caudal, que para el punto 3 es igual a 0,3705 metros cúbicos por segundo. Y una vez tenemos el caudal, podemos calcular la nueva altura, o sea, la altura en el punto 3, que es 13.558. Y para el punto 4 lo mismo, pero con los datos de la parábola de isosuficiencia del punto 2. Aquí hay otra rata, bueno, y aquí también, pero es básicamente que ponía la h de la parábola de isosuficiencia del punto 1 y tenemos que usar la del 2, que es 29,25. Entonces, con ello obtenemos el caudal 4 y la altura 4. El caudal 4 es 0,468 metros cúbicos por segundo y la altura 4 6,408 metros. Y ya estaría resuelto el apartado A del problema. Entonces, para el apartado B, nos pedían que en el caso de que el funcionamiento fuera a máximo rendimiento, que es importante, hay que calcular el coste de bombeo por unidad de volumen si la energía es igual a 0,4 euros por kilovatio hora. Entonces, si el rendimiento es máximo, la derivada de la ecuación del rendimiento en función del caudal tiene que ser igual a cero. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos. Derivamos la ecuación del rendimiento que tenemos aquí. Simplemente la derivamos en función del caudal y obtenemos que el caudal, o sea, nos da un caudal de 0,5 metros cúbicos, ojo, por segundo. Con ese caudal la metemos en la primera curva de la bomba, o sea, de la altura de la curva de la bomba, y nos da una altura de 30 metros y un rendimiento de 0,8, o sea, del 80%. Entonces, calculamos la potencia, simplemente que con esta fórmula realizamos la operación y obtenemos una potencia de 183.937,5 vatios, que son 183,93 kilovatios. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el volumen que se bombea en una hora. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues simplemente el caudal que tenemos lo tenemos que multiplicar por 3600, que es básicamente pasarlo de metros cúbicos por segundo a metros cúbicos por hora. Y nos da 1800 metros cúbicos por hora. Entonces, ya por último, el coste total va a ser, o sea, la fórmula del coste, perdón, va a ser 0,4 euros por kilovatio hora multiplicado por
la potencia, que son 183,93 kilovatios, que hemos calculado aquí, dividido entre el volumen que se bombea en una hora, que es 1800 metros cúbicos por hora, que lo hemos calculado aquí, obtenemos un coste de 0,0408 euros por metro cúbico. Y así terminaría la explicación de este problema.